Bien, mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Permítanme poder compartir con ustedes el tema cómo crecer espiritualmente. Y hoy continuaremos que otro de los elementos para crecer espiritualmente es la oración. La oración, hermano, determina muchos aspectos de nuestra vida porque trabaja en varias áreas de nuestra vida que nos ayudan, hermanos, en verdad a poder vivir dentro de la voluntad de nuestro buen Dios. Para ello vamos al libro de Lucas capítulo 18, del 1 al 7 vamos a leer, dice la palabra de nuestro buen Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, dice, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos y que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Oremos, por favor. Amado Dios, Padre glorioso, pido, Señor, que en este tiempo me permitas, Padre, enseñar tu palabra. En verdad, Señor, el enseñar no es de hombre. Toda gracia procede de ti. Úsame, Padre, para poder comunicar el mensaje de tu palabra. Dame sabiduría y ciencia, que tu gracia me sostenga, que mi cuerpo sea fortalecido también por ti, Señor, para que anuncie tu camino. Deme esa gracia, rogando tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando el tema entonces, cómo crecer espiritualmente. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la oración también es otro de los elementos tan esenciales, tan importantes, tan necesarios para poder crecer espiritualmente. Quisiera ponerte 7 cosas rápidamente. ¿Por qué la oración, hermano, cumple un papel importante en el crecimiento espiritual de una persona? Primero, hermanos, porque la oración, como ustedes saben, no es simplemente algo que usted se comunica a Dios, sino también, hermano, es nuestra obediencia, porque orar demuestra que somos obedientes a Dios. Así que la oración nos hace perseverar en la obediencia día a día. En este mismo libro de Lucas capítulo 18, 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nota, hermanos, que la escritura nos dice que el Señor les preparó una parábola para referirles sobre la necesidad de orar y no desmayar. Hermanos, la oración es de vital importancia para crecer, porque la oración siempre nos mantiene en obediencia, porque la oración es obedecer al Señor. En segunda a los Tesalonicenses capítulo, primera de Tesalonicenses capítulo 5, 17, dice así: orad sin cesar. La oración es un mandato del Señor. La oración no es simplemente yo converso con Dios, sino también a través de ella yo estoy obedeciendo, porque el Señor ha dicho que debemos orar. Así que la oración, hermano, me ayuda a crecer espiritualmente, porque siempre la oración me recuerda que debo andar en obediencia, que debo hacer la voluntad de Dios, que debo estar haciendo lo que agrada al Señor. Número 2, también, hermanos, la oración nos
lleva a tener una adoración a Dios. Aunque sabemos que la oración, hermano, tiene un propósito como la oración misma, hermano, nos hace y nos recuerda que debemos adorar a Dios. La oración me hace un adorador constante, permanente, porque eso es la voluntad del Señor. En el libro de Nehemías, capítulo 1, encontramos, hermanos, una bendición grande para que podamos nosotros ver cómo la oración ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Vemos que Nehemías, cuando se entera que su pueblo estaba destruido, hace esta oración y dice, capítulo 1 hasta el versículo 1 del 5 hasta el 5, ya capítulo 1 del 1 al 5 dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando él recibe esta noticia, mira lo que dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Mira lo que dice la Escritura. Hermanos, la palabra de Dios es interesante, que nos hace ver que la oración lleva a una persona a adorarle, a reconocer a Dios por lo que Él es. Y eso hace la oración. Por eso una persona que ora no solo está obedeciendo al Señor, sino que a la vez también está empezando a dar adoración a Dios, porque te recuerda que Él es digno y merecedor que tú y yo le alabemos. También, hermanos, la oración nos lleva, hermanos, a depender de Él. Por ello es que la oración, hermano, trabaja en nuestro crecimiento espiritual, porque usted aprende a depender de Dios. Usted ya no es impaciente, sino que la voluntad de Dios ahora cobra sentido para usted, para que no se haga lo que tú quieres o tú piensas, sino que se haga la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 5 dice la palabra del Señor. Dice la Escritura. Capítulo 5 versículo 15 y 16 dice la palabra del Señor. Capítulo 5 15 al 16 dice la palabra del Señor. Y sabemos que Él nos dice, y si sabemos que Él nos oye, desde el 14 para entenderlo, 15, 14 de Primera de Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Dice, si pedimos, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso, hermano, la oración siempre nos va a llevar a entender de que ya no se hace mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Y eso, hermano, le hace que usted tenga una estabilidad, le hace ser usted paciente y perseverante. Eso le hace a usted que entienda que usted no puede moverse por lo que usted cree, sino por lo que Dios dice. Por eso, aquel que ora, hermanos, aquel que está de rodillas, siempre estará consciente que ante todos tus deseos, tus sueños o lo que tú quieres, la voluntad de Dios debe ser lo más importante en tu vida. Y la oración me recuerda que no debo moverme según mi voluntad, sino según la voluntad de Dios. Número 4, hermanos, la oración nos lleva también a buscar la dirección de Dios. Por ello, hermano, la oración es una bendición para una vida.
¿Por qué? Porque si sabemos que Dios nos escucha, sabemos que es un mandato, sabemos que es el requisito para recibir algo de Dios, entonces la oración, hermano, a través de ella yo busco dirección de Dios. Yo busco la dirección para saber cómo debo proceder dentro a las distintas circunstancias que tenemos que encontrar. Por eso cuando alguien ora, hermano, ya no se mueve, como dice, así apresuradamente, sino busca la dirección de Dios. Y al buscar la dirección de Dios, uno encuentra la respuesta de Dios, porque Dios se complace en escuchar a sus hijos que claman día y noche. Un ejemplo para ello lo veremos en 1 de Samuel capítulo 23, 1 de Samuel capítulo 23, versículo 1 y 4. Veremos un caso, hermanos, donde David, hermanos, tiene una circunstancia y entonces él clama a Dios para ver qué es lo que Dios quiere que haga frente a esa situación. De eso se trata la oración. Por eso la oración te ayuda a crecer, porque la oración siempre te recuerda las cosas que debes hacer. Siempre te recuerda qué es lo que debes hacer. La oración siempre está, hermanos, como un recuerdo de cómo debo proceder frente a determinados momentos que la vida nos da. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 23 del 1 al 5, vamos a leer hasta el 4, vamos a leer. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David, dice, consultó a Jehová diciendo: ¿iré a matar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ven acá, dice, ven, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí nosotros aquí en Judá estamos de miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces, dice, David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Hermano, David empezó a consultar en oración a Dios qué es lo que debe hacer, y Dios le dice que vaya y pelee contra Keila. Pero la gente le dice: nosotros estamos con miedo y quieres que vayamos a pelear, hermanos, en Keila. Le dice: no queremos hacerlo. Entonces David otra vez consulta: Señor, ¿tú en verdad quieres que vaya? Y el Señor le dice: vaya, yo estaré contigo. Hermanos, la oración siempre nos recuerda que debemos buscar la dirección de Dios, que debemos hacer lo que Dios nos guíe. Lastimosamente, los problemas que enfrentamos en la vida es que a veces no buscamos la dirección de Dios, o a veces simplemente obviamos ciertas cosas, ciertas reglas, y muchas veces nos confiamos, y al confiarnos cometemos errores. Hermano, para saber qué es la voluntad de Dios. De seguro, a veces la experiencia de la vida nos tiene que enseñar que debemos buscar la dirección del Señor. Porque si yo me muevo según mi propia perspectiva y no está respaldado por Dios, entonces siempre habrá problemas. Ya no porque has hecho lo correcto, sino porque has hecho lo incorrecto. David, hermano, le buscó a Dios para saber cuál sería la dirección del Señor. Por ello le digo, hermano, cuando uno ora, crecerá espiritualmente. ¿Por qué? Porque no solo, hermano, me lleva a obedecer al Señor, no solo me lleva a adorar a Dios, también, hermano, me lleva también a aprender a depender de Él, pero también me lleva a buscar su dirección, a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en un determinado momento. También, hermanos, la oración te afirma en el camino de Dios. Mateo 26:41, si ustedes se recuerdan, es un texto que el Señor les dice a sus apóstoles que, hermanos, no habían velado una hora con Él en oración, así que el Señor les dice, capítulo 26:41, dice la palabra del Señor, 26:41, dice la palabra
del Señor. Ya desde el 36 vamos a leer para poder entender qué pasó aquí, por qué, hermano, la oración nos afirma para poder mantenernos fiel al Señor. Dice: entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se estaba angustiando el Señor. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿acaso, dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora? Le dice: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, el Señor nos revela que la oración hace que yo tenga estabilidad, hace que yo no entre en tentación. Es como dice Dios, a través de la oración nos preserva de pisar lugares equivocados. El que ora se mantiene en lugares fuertes, en lugares, hermano, que no lo dañarán. Te guardará de las tentaciones que la vida presenta, porque el enemigo buscará de alguna manera hacer que usted, hermano, pueda caer. Y la oración te hace que estés firme, hermanos, en los caminos de Dios, porque Él te librará de toda tentación. Recuerda, los hijos de Dios serán tentados, de seguro, y el propósito del enemigo es que usted peque contra Dios y usted destruya su vida. La oración me hace que yo esté consciente de que yo debo vivir una vida agradable a Dios, una vida de santidad. La oración me recuerda que es la manera como yo me fortaleceré para vencer a toda tentación. Número 6, hermanos, la oración también fortalece nuestra fe. Y eso es lo que el Señor quiso que vamos a decir, sus hijos y en especial los apóstoles puedan entender. El Señor nos dice en Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermano, la oración fortalece tu fe. ¿Sabes, hermano? Uno de los privilegios que tiene la oración es que la fe, hermano, se fortalece porque el Señor dice: mira, había una mujer viuda y había un juez. El juez no temía a Dios ni a hombre. Así que era un hombre, como dice, que por ningún motivo podría haberle hecho justicia a esta mujer. Pero esta mujer dice, e insistió, y este juez dijo: aunque yo no temo a Dios ni temo a hombre, porque como esta mujer me está molestando, para no tener esa molestia, le haré justicia. Y el Señor dice: si este juez injusto, que no teme a Dios y que no teme a los hombres, ha hecho justicia a esta mujer, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no hará justicia a sus hijos? Hermano, cuando usted ve que Dios obra a favor nuestro, tu fe crecerá,
porque usted lo ha pedido, usted lo ha demandado, usted ha dicho, Señor, tu gracia sea conmigo, bendice, provee, Señor. Y entonces Dios, hermano, es el que pone la bendición en tu vida, y cuando tú ves que Dios responde a tu oración, eso aumenta tu fe, te hace consciente que Dios es Dios de pactos, Dios que cumple su palabra, y usted ahora su fe es firme porque usted ha clamado sobre ese asunto y usted ha visto que el Señor ha respondido esa oración. Si algo me deleita, hermanos, cuando uno ora, es que muchas veces uno ora y a veces, hermana, no pasan, hermanos, ni como dice, pocos días y ya, hermano, podemos tener la respuesta de Dios, y por ello su fe se va fortaleciendo porque ve cómo Dios en su bondad, en su misericordia nos responde, y cómo Dios abre nuestro corazón para hacernos ver, hermanos, los caminos correctos que debemos seguir, y de esa manera la fe, hermano, se hace más robusta, más fuerte. El que ora normalmente va a ver lo que Dios va a hacer, y por ello su fe va a crecer más y más. Y termino, hermanos, el mensaje. Hermanos, algo también, la oración nos hace crecer espiritualmente, porque, ¿sabes? Un problema es que la mayoría de las personas no tienen estabilidad emocional. La mayoría de las personas se derrumban en los tiempos que puedan enfrentar. La oración hace que uno tenga estabilidad emocional, hace que usted, hermanos, su corazón se tranquilice y a la vez tenga la fortaleza de Dios para seguir adelante. La oración nos ayuda a crecer porque usted, hermano, puede ver que Dios le da tranquilidad a pesar de los momentos complicados que la vida le trae. Para ello vamos al libro de Isaías, y me gusta esta escritura y lo cito siempre porque me recuerda, hermanos, que el que está por nosotros es grande, es maravilloso, su obra es maravillosa y debemos, hermanos, escucharle a nuestro Dios. Mira lo que dice, capítulo 26, 3 y 4, dice la palabra: tú pues guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué dice? ¿A quién guarda en paz? A los que, dice aquí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. La oración, hermano, te lleva a depender de Dios, te lleva, hermanos, a entender de que Dios tiene el control y Él es el que mueve, y Él sabe cómo, por qué y el para qué. Él es el eterno, y eso, hermano, a usted tranquiliza su corazón. Usted está tranquilo a pesar de esa circunstancia. Por ello la oración, hermano, también nos ayuda emocionalmente para tener estabilidad emocional. La persona que no ora por lo natural, hermano, vive en ansiedad, en depresión, en preocupación. La persona vive dependiendo de su fuerza y no depende de la fuerza que Dios da. Eso es la victoria que tiene el cristiano, que cuando ora tiene fortaleza de arriba para tener estabilidad aún en los tiempos más complicados que la vida nos dice o nos permite pasar. Lucas capítulo 22, 43, encontramos un caso, y con ello termino, para ayudarnos, hermanos, a entender que la oración es determinante para crecer espiritualmente, porque cumple funciones que a veces no lo tomamos en cuenta, que a veces pensamos que simplemente decir algo a Dios, conversar algo, pero no nos damos cuenta que a través de la oración hay ciertas cosas que se desarrollan en nuestra vida, hay ciertas bendiciones que uno empieza a adquirir, y una de ellas, como estamos hablando ahora, es tener estabilidad emocional, que a pesar de los tiempos usted se mantiene firme. Y esto, hermanos, el Señor estaba orando que quite esta copa porque Él sabía que iba a la cruz. Y sabes, ese momento era crítico porque Él era 100% hombre también y 100% Dios.
pero clamó al Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor 22, desde 39 vamos a leer para poder entenderlo. Dice: y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mira lo que dice el 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerlo. Hermanos, el Señor sabía que tenía que ir a la cruz. Y le dijo: Señor, si tú quieres, quita esta carga de ir a la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y dice, un ángel vino para fortalecerle. Hermano, cuando usted ora, usted busca a Dios de rodillas, usted tendrá tranquilidad en su corazón. Y no porque usted es más fuerte que los demás, sino que Dios le da esa fortaleza, Dios le da esa gracia para mantenerse y seguir adelante a pesar de las circunstancias. ¿Por qué la oración es importante para crecer, hermano? Uno, porque la oración me recuerda que debo ser obediente. Dos, la oración siempre me lleva a adorar a Dios. 3. La oración, hermano, siempre me lleva a depender de Dios. La oración también, hermano, siempre me lleva a buscar la dirección de Dios. La oración también, hermano, me afirma en este camino para no caer en tentación. La oración también, hermano, me lleva a fortalecer mi fe. Pero también, hermano, me trae tranquilidad, estabilidad a mi corazón. ¿Por qué? Porque he aprendido a buscar a Dios. El cristiano que no ora, uno, o es que no le conoce a Dios, y dos, le conoces a Dios pero le estás desobedeciendo. Y el cristiano que verdaderamente le busca a Dios va a crecer, porque Dios, a través de la oración, te está enseñando obediencia, te está enseñando adoración, te está enseñando dependencia, te está llevando a buscar dirección, te está llevando a mantenerte firme y que tu fe crezca, y sobre todo te está llevando a tener tranquilidad, porque usted descansa en Dios. El que no ora no puede crecer. Por ello, hermano, orar trabaja de una manera increíble en nuestra vida para hacernos buenos cristianos, para alabanza y gloria de nuestro Dios. Si Dios le ha hablado, si Dios ha tratado con su corazón y usted no está orando, haz una pregunta: ¿por qué no lo haces? Y si usted sabe que esto es lo que debes hacer y le estás desobedeciendo, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, ahora sé que orar no solamente es conversar contigo, no solamente es decirte algo, sino que en verdad tú estás moldeando mi vida, tú estás transformando mi vida, tú me estás enseñando, me estás recordando a cómo debo vivir en la vida cristiana. Maravilloso lo que hace la vida de oración. Oremos, por favor. Padre eterno, Padre glorioso, Padre de toda gracia, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos recuerda que uno de los elementos para crecer es la oración, y vemos, Padre, que a través de la oración tú creas muchas bendiciones en nuestra vida para ser firmes y darte gloria en todo lo que hacemos. Que esta palabra, Señor, que ha sido sembrada en cada corazón, dé su fruto según la gracia y la misericordia que tú tienes para con nosotros. Te pido esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.